Eso, o sea, ya empezamos a grabar. Me parece curioso que me hayan pedido en la encuesta que hicimos, yo creería que en un 80% este tema, el tema del gatillo, de cómo identificar o de cómo detectar el momento exacto de una entrada. Y si ustedes me lo preguntan, ahorita se los voy a poner en un ejemplo gráfico. Si ustedes me lo preguntan, eh, yo tengo un checklist ¿de qué? De 6 ítems que yo considero antes de ejecutar una entrada. ¿Y saben cuál es lo más curioso? El gatillo es la última. ¿Qué quiere decir? Para que se desarrolle una entrada necesito lo que es condición de mercado, expansión, contracción, nivel, validación y gatillo. Entonces, básicamente el gatillo es el último tema eh, que considero yo no menos importante, pero pues hagan de cuenta que para uno aprender, no sé, a manejar, vamos a decir, un avión. Primero está el paso uno, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5 y el paso 6 que sería el gatillo. Entonces, no significa que no sea oportuno hablar de él, pero básicamente me causa curiosidad, ¿no? Es como si lo que tal vez más nos interesara sería el tema del resultado, ¿no? Y creemos que el gatillo es clave de eso, ¿no? Evidentemente tiene un peso muy importante, ahorita les voy a explicar un poco de todo. Y decidí crear como una clase, eh, no solo hablando del patrón gráfico, sino de muchas cosas detrás. Y por eso, pues bueno, me gustaría que ahorita me respondieran unas preguntas que yo creo que muchos se van a sentir identificados. Pero básicamente, ustedes, del 1 al 10, ¿cómo califican sus resultados en el trading? 1, 6, 7. 7 es bueno. Yo me coloco un 8. 6, 5, 4, 4, 5, 3, 5, 6. Bueno, se consideran en un rango medio. José dice un 2. José, un 2. Entonces, bueno, básicamente, antes de que empiece, ¿se puede poner negativo? No, no, nada negativo, José Jared. Teórico 6, 7, pero en psicología un 3. Bueno, yo creo que si promediamos de a un 10, entonces redondeémoslo en un 5. Entonces, nada, básicamente si ustedes no están tal vez teniendo los resultados que desean, pues tal vez creo yo que no es por falta de capacidad, es porque no tienen la información que ustedes necesitan para acercarse al resultado que ustedes están buscando. Otra pregunta, ¿cuál es el resultado que ustedes están buscando? Esa pregunta no, bueno, es que es muy subjetiva, ¿no? O sea, puede tener muchas respuestas, ¿no? Pero básicamente ustedes que están buscando rentabilidad, consistencia, tranquilidad, paz, dinero, consistencia, ser rentables, consistencia, libertad. Ok, bueno, les voy a decir algo. Las personas que dicen consistencia van a tener, bueno, no las personas, sino realmente lo que da todo es la consistencia, ¿no? El retirar a sus padres, el dinero, la libertad, todo lo que queremos se da a través de la consistencia. Entonces, un trabajo donde no le tenga que dar cuentas a nadie, solo a mí. Entonces, básicamente la consistencia es un concepto muy importante. Entonces, nada, esta clase considero yo que es muy especial y hoy no solo vamos a hablar de gatillos, vamos a entender por qué muchos traders tal vez no logran avanzar y pareciera que caminaran en un círculo o en un romboide. Y pues evidentemente como un sistema claro podemos sacarlo de ese bucle. Y quiero que piensen esto, es una analogía antes de que empecemos ya con la clase como tal. Esto hace referencia a todo lo que viví yo y a todo lo que vivimos muchos compañeros. Cuando uno usa Google Maps para llegar a un destino, nos determina un tiempo, ¿cierto? Un tiempo estimado. El camino, digamos, ya está trazado y si uno lo sigue, pues básicamente uno llega. Pero en trading, cada vez que algo a uno no le gusta,
Uno se sale del camino, cambia de estrategia, sigue otro gurú, porque díganme la verdad, hace 3 meses antes de que empezaran a seguirme, seguramente ustedes estaban metidos en otro Zoom o interesados en otra cuenta de Instagram que estaba haciendo trading. Rápidamente, con un sí o con un no. Sí, 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 no, dice Juan. Sí, 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 dice Gary. Sí, dice Lenny. Lenin. No, dice Alejandro. Solo uno y en otro par. Ok, gracias por las personas que dijeron que no. Pero básicamente es un patrón que repetimos todos. Y evidentemente las redes lo refuerzan porque cuando algo no nos gusta, pues cambiamos. Y en este caso, pues empieza a ver reflejado de pronto porque empezamos a ver que otra persona lo hace de distinta manera, nos empieza a llamar la atención. Y básicamente nos salimos del camino, cambiamos la ruta. A eso hago la referencia, que cuando uno coloca una ruta en Google Maps o en Waze, está todo predeterminado, pero con el trading es como realmente quisiéramos, pero terminamos desviándonos en la analogía que estamos haciendo. Entonces básicamente abandonamos porque el resultado no llega rápido. Y el problema es que metafóricamente cambiamos de mapa constantemente, no le damos tiempo al sistema a actuar a través de nosotros y por eso no desarrollamos ni la técnica, ni la confianza, ni la disciplina. Considero yo que si ustedes están el día de hoy acá en este espacio, no les estoy diciendo que ingresen a la mentoría, pero si ustedes se sienten atraídos tal vez un poco por esta metodología, por este sistema, denle en tiempo. No se aburran de pronto porque a los 2, 3 meses no les está dando resultado. Evidentemente, si yo les dijera que si ustedes hacen las cosas al pie de la letra con unos parámetros definidos, en unos 2 años serían rentables, que la certeza no fuera algo de la incertidumbre, sino que fuera algo más sólido, saber que vamos a ser rentables, créanme que uno no cambiaría los planes, pero como esto es de tanta incertidumbre, evidentemente siempre estamos cambiando todo lo que tiene que ver con el modelo o con el sistema. Sí, y sigo viendo a más gente, no por la estrategia, es porque me gusta ver que hay más gente que hace esto y sus logros me hacen decir, yo puedo, ok, José. O sea, es que sí, evidentemente las redes nos llenan de mucho contenido de todos lados, pero básicamente tenemos que centrarnos con un modelo. No podemos estar picando aquí, picando allá y pensando que vamos a avanzar, no. Evidentemente vamos a aprender mucho, pero no vamos a ejecutar mucho. Entonces, nada, vamos a empezar ya con nuestra clase. Quiero que ustedes me respondan estas preguntas. La primera, vamos a hablar obviamente del tema de los gatillos, pero ¿alguna vez ustedes sabían lo que quería hacer el mercado, pero al momento de ejecutar dudaron y lo dejaron pasar rápidamente con un sí o con un no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Exacto. Ese es ese instante en que el análisis estaba claro, pero algo dentro de uno no lo dejó actuar, ¿cierto? Segunda pregunta, rápidamente, también todos con un sí o con un no. ¿Te ha pasado que entraste por impulso, sin una confirmación clara, confirmación real, y después te diste cuenta que solo seguiste una corazonada? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rápidamente, sí, 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 sí. Todos dicen que sí, genial. Básicamente ahí es donde uno se pregunta pues, si de verdad uno tiene criterio o uno solo está reaccionando al mercado. Y última pregunta, si pudieras tener una señal clara, objetiva y repetible que te dijera cuándo entrar sin tener que adivinar, ¿lo harían? Sería muy bueno, dice Lenin. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy básicamente, ustedes quiero que empiecen a imaginarse que ustedes pueden operar con esa seguridad todos los días. Y básicamente ese es el poder de tener, digamos, gatillos definidos. Vamos a hablar un poco de eso. Pero esa última pregunta es un poco de cómo yo me siento a cómo me sentía antes. Es esa seguridad de operar todos los días, ¿no? Sin importar el resultado. El sistema simplemente es el que decide, yo simplemente hagan de cuenta que soy como su empleado. El que no quiera ser empleado, pues básicamente vamos a ser empleados del sistema, pero pues ese no nos va a regañar, no nos tiene horario y es muy buena gente
y nos va a tratar muy bien. Nos va a proteger de muchas cosas, que son los temas que vamos a tratar en esta clase. Pero básicamente vamos a hablar de qué es un gatillo. Básicamente, un gatillo no es un setup, ni una entrada visualmente bonita. Es el evento técnico final que valida nuestro análisis previo y activa nuestra decisión de operar. Es el clic del sistema que le da luz verde a nuestra entrada, pero solo si cumple todas las condiciones anteriores, como yo les mencionaba, que básicamente son cinco, ¿no? ¿Y cuáles son las características buenas de un gatillo? Esto es teórico, ahorita vamos a verlo sobre lo práctico en TradingView, ¿vale? ¿Cuáles son las características de un buen gatillo? Pues básicamente ocurre de un contexto, dentro de un contexto estructural previamente validado. Puede ser una zona de liquidez, un nivel clave, un nivel estructural, un esquema de extremo. Tal vez ustedes no asocian mucho estos términos, pero ahorita vamos a resolverlos un poco. Otro es que es repetible, identificable y objetivo. No cambia según el estado emocional. El tercero, evidentemente, pues activa una entrada solo cuando hay una señal de desequilibrio o intención clara del mercado. Eso, ahorita con el ejemplo, yo creo que van a hacer clic con eso. Aprendan, memorícense eso. Activa una entrada solo cuando hay una señal de desequilibrio o intención clara del mercado. Básicamente vamos a pensar que el gatillo es como un botón de disparo de una cámara profesional. Uno primero, o bueno, del celular, no propiamente tiene que ser una cámara, ¿no? Uno primero encuadra, estabiliza, uno ajusta la luz, configura pues el lente si es una cámara profesional, o pues si es un iPhone, pues uno el gran angular o el zoom o la toma normal. Y solo cuando uno está, cuando realmente todo está alineado, es cuando uno presiona. Básicamente el gatillo es ese clic que uno le da al celular para que se tome la foto, pero básicamente o anteriormente se tuvo que haber hecho varios ítems antes de llegar a ese punto, ¿cierto? Pero una pregunta, ¿a ti ya no te pasa que sabes o crees dónde ir al mercado, pero al final no lo acabas tomando? Evidentemente sí, José. De hecho, hoy sucedió un escenario muy similar, pero el sistema, vuelvo y repito, fue el que me salvó hoy. Es que, o sea, ese tema de desprender lo emocional de lo racional es imposible, pero la experiencia muchas veces te va a ayudar a no cometer los errores en el futuro. Porque hoy pude yo haber cometido un error que se los aseguro, no lo tengo tabulado, pero se los aseguro que cometí ese error cualquier cantidad de veces años atrás. Pero hoy evidentemente esa experiencia me llevó a no tomar ese gatillo y poder encontrar una mejor oportunidad y salir en TP para los que estuvieron por ahí al tanto de las historias. Vamos a pasar al siguiente tema, que no es un gatillo. Muchos traders, pienso yo, que confunden cualquier vela llamativa con una señal válida y esto crea entradas por impulso, que no forman obviamente parte de un sistema. Díganme si ustedes, se los aseguro que la respuesta va a ser que sí, porque también me pasó a mí. Cuando uno está empezando a aprender, aparecen, no sé, libros, videos, tutoriales de lo que son las famosas velas gatillo. Y empezamos a ver, no sé, que aparece de pronto una vela envolvente. Y nosotros intentamos, no sé, al siguiente día o de una, empezar a buscar entradas con ese patrón. Solo porque aparece una vela eh, envolvente. Exacto, lo que dice Juan es clave. Ve uno entradas por todo lado. Entonces, pues básicamente un gatillo no es una vela envolvente fuera de contexto, una entrada basada en miedo a quedarse por fuera de FOMO, como lo que sucedió el día de hoy, ahora se los explico. Una señal que viste en una historia de Instagram y evidentemente, o mucho menos, una operación que uno siente que va a funcionar, que creería que todos hemos cometido ese error, que hemos ingresado por intuición. Entonces, cuando uno no tiene reglas claras sobre lo que debe ocurrir para ejecutar una entrada, pues básicamente uno convierte el trading en una ruleta emocional. Dios, yo no. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué tener reglas claras para nuestros gatillos nos va a ayudar a ordenar nuestras emociones? Tener reglas
no es limitante. A mí no me gusta decirle reglas, me gusta decirle normas. Siento que no me siento tan ordenado en el término de que me mandan. Entonces, básicamente, tener reglas o tener normas no es limitante. Al contrario, para mí, si ustedes me lo preguntan, cuando yo empecé a sistematizar mi operativa y empecé a crear parámetros fijos, eso más allá de esclavizarme, me liberó, ¿saben? Me liberó en todo sentido, me desapegó del resultado, porque pues evidentemente si yo cumplía todos mis parámetros y salía en stop o en TP, yo cumplí con lo que debía hacer. Lo otro es incontrolable, que en este caso es el resultado. Y eso ya pues básicamente hace parte del sistema. Entonces vuelvo y repito, desapegarse del resultado creo que es crucial para uno empezar a desenvolverse y desarrollar muy sólido lo que tiene que ver con la parte emocional. Entonces, cuando uno define con exactitud lo que constituye un gatillo, pues uno elimina el margen de interpretación subjetiva y el sobreanálisis. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los beneficios emocionales y operativos. Entonces, básicamente el primero, como les estaba mencionando ahorita, pues uno disminuye la ansiedad antes de cada operación. Uno no duda si debe entrar o no. Básicamente el sistema es el que decide. Pues uno evita también operar fuera de contexto, lo que llaman el overtrading. Y pues obviamente podemos medir, evaluar y mejorar nuestra ejecución con datos. Entonces, díganme si ustedes estas cargas emocionales no la viven a diario. El tema de la ansiedad, la duda de si entrar o no. A veces uno evita operar por no saber si realmente va a salir bien, por miedo, por inseguridad, etc. Todo el tiempo, dice Juan. Oigan, hablarme me desgasta la voz, ¿eh? Menos mal no fui comunicador social. Entonces, bueno, básicamente, para cerrar este tema, la mente se ordena cuando sabe lo que debe buscar y cuándo actuar. Y el sistema piensa. O nosotros solo ejecutamos. Eso para mí es operar con claridad. Yo no sé si a ustedes les resuena lo que les digo o lo que les enseño, pero es la experiencia la que habla, ¿no? Lo que antes sentía y lo que siento ahora. Y lo que antes sentía a lo que siento ahora hace referencia mucho a esto, ¿no? A que pues básicamente yo solo ejecuto. Las emociones influyen demasiado, dice Christopher, yo no dudo en entrar, pero no aguanto la entrada y salgo antes. Cualquier reacción me pierdo y muchas veces los TP. Ese es uno de los escenarios también más comunes que se empiezan a tener cuando ya uno empieza a ejecutar las entradas, ¿no? O sea, como que básicamente, bueno, ya sabemos cuándo ingresar. Ahora el problema es aprender a saber cuándo salir, que son dos temas muy distintos, ¿no? Hoy solo vamos a hablar de los gatillos porque básicamente es saber cuándo entrar. Vamos a pasar al siguiente tema. Eh, Cómo un buen gatillo se convierte en la transición entre el análisis y la ejecución. Aquí es donde pues muchas personas fallan, ¿no? Hacen tal vez un análisis correcto, uno identifica la zona, pero uno no sabe cuándo actuar y se queda esperando o uno entra antes de tiempo, ¿no? Entonces básicamente el gatillo para mí es el puente entre el plan y la acción. Suena loco, pero sí. Sin un gatillo, pues uno no, nuestros análisis se convierten en operación, la estrategia se convierte en estadística y tu gestión no se convierte en consistencia, ¿no? Y con un buen gatillo, pues el proceso se cierra, hay coherencia entre pensar y actuar y tu operativa se vuelve repetible y evaluable, ¿no? Cuando defines tu gatillo, pues uno elimina el azar de tu trading. Y cuando la ejecución se hace con convicción, haces que el sistema se exprese a través de ti. Quiero que se queden con esa frase antes de que empecemos con los ejemplos gráficos, pero básicamente el sistema se expresa a través de ustedes cuando ustedes ya lo tienen bien consolidado. Entonces, esto es como algo teórico que quería que entendieran. Yo no sé si ustedes lo habían visto de esta manera. Rápidamente, coméntenme con un sí o con un no.
antes de que pasemos a TradingView. No, dice Lucas. No, 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 no. Bueno, me gusta. Esta tarde que estaba armando la clase, intenté lo mismo, que se sintiera, que no era la información tradicional de lo que es un engolfing, un pin bar, una vela envolvente, pues ya todos sabemos qué es eso, ¿no? Entonces, esto es lo que para mí, pues representa en un fondo o en un trasfondo el gatillo. Déjenme, dejo de compartir por acá y ustedes me van a avisar cuando tenga abierto mi TradingView. Voy a tener por acá. Pantalla 1 acá. Avísenme si ya están viendo TradingView. Sí, sí, sí. Bueno, listos. Vuelvo y repito. O sea, su servidor, el gatillo es uno de los ítems que considera al momento de ejecutar alguna operación. Pero, pero, vuelvo y repito, es el último. Entonces, yo no les vengo a poner acá gráficos de lo que ya sucedió y diciendo, miren, esta es la entrada perfecta cuando sucede acá. Ustedes deben comprar y deben vender su carro, su moto y ponen todas las operaciones. Ese gatillo es 100% efectivo. No. Les voy a poner el ejemplo, no sé, de 5 o 7 operaciones según lo que nos dé el tiempo de lo que es el gatillo. Les voy a explicar qué hay detrás de cada entrada y cuál sería el gatillo en esa entrada, que creo que son los ejemplos más prácticos porque, vuelvo y repito, el gatillo es la alineación de muchas cosas detrás de él. Él simplemente es el obturador antes de tomar la foto. Vamos a verlo acá en un minuto y vamos a ver la entrada del día de hoy. Vamos a colocar acá en el simulador, en este punto. Entonces, mire, su servidor esta mañana básicamente al encender pantallas lo que hizo fue mirar en temporalidades mayores. No los voy a complicar tanto explicando todo lo que tiene que ver con la estructura de mercado, porque ese es un tema un poco más profundo. Pero les voy a sintetizar todo. Miren, yo esta mañana, al encender pantallas, observé que en este punto, que es 33.65, el precio había intentado romper con esta vela. Yo solo hago price action y creería que la manera en que lo comunico, ustedes lo pueden comprender muy fácilmente. Al precio, al intentar romper este máximo, pues básicamente lo que debe hacer un comportamiento normal después de un breakout es darle continuidad o al menos sostenerse. ¿Qué observamos en la siguiente vela de 4 horas? El precio muestra un rechazo o un reingreso a la zona considerable, lo cual evidentemente marca una intención. Esa intención se empieza a ver de esta manera, miren. En este punto el mercado rompe o bueno, hace este movimiento. ¿Qué es este movimiento? Este movimiento más allá de la fuerza con la que reaccionó, para mí me comunica esto. Miren, en una secuencia activa de máximos y mínimos ascendentes que el precio venía haciendo, donde el último impulso, que es esta zona de acá, vamos a colocarlo acá para que sea más claro, donde el último impulso se originó, que es acá, el mercado lo rompe. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto básicamente lo que nos informa es un cambio de lógica secuencial. ¿Qué es una lógica secuencial? Básicamente, si el mercado se mueve hacia arriba, pues es una secuencia activa de máximos y mínimos ascendentes. Si se mueve hacia abajo, es una secuencia activa de máximos y mínimos descendentes. Cuando el precio me rompe este punto, me confirma dos cosas, que el rechazo tiene fuerza y que rompe la secuencia anterior. ¿Cuál es la secuencia anterior? Con la que el precio llegó hasta ese nivel, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es la entrada de ayer, ahorita la vamos a explicar y por qué, curiosamente, al entender esto, pues yo ingreso compras, vean. Pero bueno, ese es tema de ayer, vamos a seguir con la de hoy. Entonces, nosotros después de que el mercado rompe, hace una corrección, miren, hace una corrección. Esta corrección el mercado acá en 33.65, pues mostró lo que era un rechazo, lo cual pues nos podía dar la señal de que el mercado iba a originar lo que era un nuevo impulso, en función de lo que les mencioné anteriormente, de ese rechazo. Ahora,
Vamos a irnos al momento en que su servidor encendió pantallas. Miren, acá, 9 de la mañana, en este punto. En este punto, después de del postfundamental que hubo, eh, nos encontramos con este mercado. Y bueno, el mercado venía cayendo, venía cayendo. ¿Cuál era mi prospecto? Básicamente el nivel tenía que haber quebrado este punto, miren. ¿Por qué? Porque nos encontramos desarrollando un impulso. Si desarrolla un impulso es porque finalizó una corrección. ¿Cuál es la corrección? Está de acá. Y yo estaba en este punto al encender pantallas. Entonces, bueno, ese es como el contexto general de todo lo que pues se analiza. Se hace muy rápido, ¿no? Aquí estamos alargándolo, pero eso es cuestión de 15 segundos que uno lo hace a diario. Y sobre eso, pues básicamente el precio me dijo a mí, hay dos cosas, ¿no? Posiblemente el mercado desarrolle una secuencia activa de máximos y mínimos descendentes a tal punto de que pueda llevar a romper este punto. Yo tenía señalado o señalé esta zona porque no lo tenía señalado, pero al encender pantallas señalamos esta zona. ¿Por qué? Porque es una zona donde el mercado, dos cosas, nos va a confirmar que rompió o va a respetar en ese nivel. Lo más probable casi siempre es que rompa. ¿Por qué? Porque estamos operando en función de la fuerza del mercado actual, que en este caso es estos impulsos bajistas. Y si ustedes se dan cuenta, el día de hoy creo que también cerró un poco o mucho más abajo de este punto. Pero nada, volvamos a donde estábamos. Entonces, al encender pantallas, me encontraba por este punto. Y yo dije, bueno, vender me llama bastante la atención. De hecho, si yo hubiera estado en este punto, que eran las 8:53, yo empiezo a las 9 de la mañana, hora New York. Esto para mí hubiera sido el gatillo. Ya les voy a explicar por qué. Y no sé, seguramente nos hubiera dado los 100 puntos antes de la zona. Pero cuando yo encendí pantallas, pues yo estaba como por este punto, en esta zona. Y ya no quería vender por acá porque mi zona estaba hace 55, 50 puntos. Siempre y cuando yo hubiera ingresado acá. Pero su servidor no iba a ingresar acá. Él iba a esperar una ruptura, un descuento y un gatillo. Y el gatillo sucedió acá. Miren, ya les voy a explicar por qué y solo nos hubiera dado 84 puntos. Pero no es lo que nos hubiera dado, es lo cerca que estaba de la zona, que estaba a 20 puntos, lo cual para mí anuló la intención de buscar escenarios en corto. ¿Cuál es el gatillo? Vamos a mirarlo por acá de esta manera. Miren, el primer gatillo, vamos a colocarlo acá, que les dije que es la entrada que tal vez hubiera ingresado si yo hubiera ingresado a las 8:53, pero yo no estaba en pantalla conectado. Es este punto de acá, miren, es esta vela de acá. ¿Qué hace referencia a esa vela? Bueno, el gatillo es en este caso la suma de dos velas, dos confirmaciones. ¿Qué venimos desarrollando? Pues una secuencia de máximos y mínimos descendentes. Básicamente, yo debo o yo siempre ejecuto las entradas en los máximos descendentes en una secuencia activa bajista o en los mínimos ascendentes en una secuencia activa alcista. Entonces, en este caso, si ustedes miran, pues en esta secuencia, el último máximo se encontraba en este punto. Ahí es donde yo ejecuto mis entradas. ¿Y qué decido yo para eso? Básicamente debo tener la ruptura del mínimo anterior, la tengo. Tengo una expansión, tengo una contracción, tengo un nivel, tengo una validación, que en este caso son los esquemas de extremo, miren. Entonces, bueno, no, vuelvo y repito, no vamos a alargarnos tanto porque complicamos mucho el tema. Y el gatillo es el último ítem que me dice ingresa o espera, ingresa o espera. Entonces, cuando yo ya cumplí todos mis requisitos, que es la condición de mercado, que es la secuencia activa, que es la expansión, mírenla, es la contracción, mírenla, es el nivel, mírenlo, es la validación, que es el esquema extremo, que es un esquema de falla, que es esto de acá. Lo ponemos ahí. Y es el gatillo. Para mí el gatillo hace referencia a esa vela que marca la intención del movimiento. ¿A qué voy? ¿Quién me dice? Esta vela que voy a señalar acá la voy a colocar bien grande. Esta vela que ustedes ven acá, esta, ¿qué les comunica a ustedes? ¿Cómo la ven ustedes? Ya les expliqué todo el contexto de la entrada. Esta entrada no la ejecuté yo, ¿no? Ahorita les voy a explicar la que ejecuté yo. Pero esto para mí es un gatillo. Fuerza bajista, como un rechazo.
Intentó hacer rompimiento, sin embargo, rechazó en la zona de abajo, intentó subir y fue rechazada hacia abajo. Básicamente lo que dijo Sergio. Intentó subir y rechazó hacia abajo. Pero no es el rechazo como tal, ni lo que intentó hacer. Obviamente son esas dos cosas. Pero miren cómo cierra. O sea, cierra sólida, ¿no? Como esta, miren. Esta de acá empieza a marcar la pauta. Y esta de acá vuelve otra vez a marcar esa pauta de que el mercado los primeros segundos estaba formando una vela sólida, alcista, y termina cerrando así. Eso es un gatillo. Pero su servidor es un poquito más exigente. Él espera que tenga un cierre en la vela gatillo o la siguiente de la vela gatillo eh, por debajo o por encima, en este caso por debajo de la última vela con la intención contraria. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la última vela alcista? Esta de acá, miren. Entonces, básicamente, yo estoy esperando que el mercado me cierre por debajo de este punto. Esta vela gatillo no alcanzó, pero en esta vela seguramente su servidor hubiera ingresado. De pronto no al final, de pronto en el segundo 20, en el segundo 30, porque lo hago después de la vela gatillo. Recuerden que la vela gatillo, o bueno, el gatillo yo lo tomo de dos maneras. Con la vela gatillo o con la vela siguiente. ¿Qué es lo que hace que se pueda hacer la vela siguiente? Esto. Esto de acá. La vela que predomina el movimiento anterior o el movimiento previo o contrario. Pero entonces vamos a irnos a la entrada del día de hoy. Entonces, bueno, se nos escapa, no pudimos ingresar por acá. Para mí ya no era oportuno vender en este punto porque teníamos un obstáculo de cerca muy fuerte y el mercado posiblemente, sí, tenía toda la intención de caer, pero el mercado fácilmente podía rebotar por acá un poco, sacar mi stop y luego hacer esto. Entonces, yo quería evitarme ese escenario porque, vuelvo y repito, me ha pasado muchísimas veces. Y esto tal vez no sucedió hoy, pero miren algo. La entrada, que era en este punto, solo me hubiera dado. Recuerden que yo solo hago 20 pips de TP, 100, perdón, 20 pips de stop, 100 de TP y ya, se toma beneficios en el 60%, se mueve a break-even, pero no hago cierres manuales. Entonces el mercado aquí hubiera desarrollado 94 puntos. Se hubiera quedado a solo 5 puntos de nuestro TP y se hubiera devuelto a nuestro stop, o en este caso a break-even. Sí, no hubiera sido una entrada muy desfavorable, pero evidentemente la paciencia hizo que nos lleváramos, en vez de 1,5 unidades de riesgo, a que nos lleváramos 4 unidades de riesgo. Valió totalmente la pena. Entonces, nada, yo dije, este movimiento ya está muy desarrollado, si lo vemos en 15 minutos. El mercado venía cayendo desde las 6 de la mañana, bueno, en el overlap de Londres con New York. Y yo dije, bueno, yo la verdad quiero esperar después de la ruptura del mínimo anterior, que ya saben cuál es. Quiero esperar un patrón que me confirme a mí la finalidad de ese movimiento bajista o al menos una secuencia correctiva leve. Más que el mercado ya había caído más de 300 puntos. Entonces, buscar 100 puntos no era algo descabellado. ¿Quién me dice por qué yo tengo señalado esta vela acá? Lo hablamos unos minutos atrás. Heider, normalmente entras en el segundo. No, mira que no, o sea, yo no clasifico si es el segundo o tercer impulso, no, yo clasifico en la estructura general. Para mí la estructura general es esto, miran. Esto es un impulso y esto es un retroceso. Ese impulso y retroceso se puede hacer con 100 impulsos o dos impulsos. Vela predominante anterior. Muy bien, Jonathan. Es la vela predominante anterior. Y más allá de eso, hace referencia al último punto estructural de la secuencia activa de este movimiento. Miren, no mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces, básicamente, si el mercado me rompe a este punto, esta secuencia iba a finalizar y los escenarios en largos ya estaban ahí. Yo ya estaba súper pendiente de cuándo ingresar. Entonces, básicamente, aquí lo que activó esta compra fue un gatillo. Miremos las siguientes velas. Miren, acá se marca, aquí pareciera que todo va para abajo, ¿no? Confírmenme rápidamente. Olvidémonos que subió el mercado.
Pero esta vela no creen que marca esa intención, esa trampa, como que "Ay, pues esto va a seguir cayendo. Esto no tiene pinta que va a subir. Y más que respeto este nivel. ¿Quién me dice? ¿Quién avala eso? ¿O eso para ustedes es un gatillo para comprar? Esta vela roja puede ser un gatillo bajista. Fácilmente pudo haber sido un gatillo bajista. ¿Por qué no vendimos ahí? Porque, pues bueno, ya ustedes conocen por qué, pero seguramente eso fue la trampa y ese fue el gatillo para todos los que estaban vendiendo por FOMO. Y miren lo que marca la siguiente vela. Esa vela es una vela gatillo para mí. Eso es una vela gatillo para mí. ¿Por qué creen que es una vela gatillo para mí? Por su cierre. Aquí va alineado un poco más con un tema de validación. Vuelvo y repito, una vela sola no da información. Sí, evidentemente es una vela envolvente, abraza la vela roja, pero Ya sacó el mínimo. puede ser por ahí. Yo lo observo de esta manera. Yo no sé si tal vez con ustedes en espacios, eh, en las clases en vivo públicas que hemos hecho, hemos hablado de estos temas. Yo estaba buscando la finalidad de un impulso, ¿cierto? Ese impulso bajista que les mostré ya en temporalidades mayores. Y un impulso finaliza de cuatro maneras. No hay más maneras de finalizar un impulso. El que la encuentre me la envía y le doy $100. El primero es un doble piso. Bueno, esto quedó mal dibujado. Doble piso, vean. El segundo es una falla. El tercero es una trampa. Y el cuarto es un clímax. ¿Quién me dice qué esquema extremo es este? Falla, falla, falla. Bueno, tienen buen ojo, tienen buen ojo. Exactamente, fue una falla. ¿Qué hace referencia a la falla? Es ese movimiento que como que dice, ay, voy a caer. Te los hablo así coloquialmente. Como que si el precio les dijera a la gente, mira, voy a seguir cayendo. Y luego te termina haciendo el movimiento que conecta la tendencia anterior con la tendencia nueva. Entonces, en este caso, esta vela fue lo que marcó a mí, me marcó a mí ese gatillo para marcar esta intención. No va a seguir cayendo por todo lo que estaba sucediendo ya previamente, ¿no? Y a eso, observen esto. Miren, acá tenemos 9:46 y miren cómo se ve la vela de 15 minutos. Yo tengo muchas pantallas básicas, tengo dos pantallas nomás, pero tengo varios gráficos abiertos en MetaTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, otro lo que es el Challenge, otro que es TradingView y TradingView en la pantalla grande. La pantalla grande, yo vi esto, evidentemente, no lo vi de una, ¿no? Como que, ay, lo vi, sino como que yo ya vi que en los últimos minutos esto se estaba formando muy sólido. Y en los últimos minutos el mercado empezó a hacer este cierre. Y cuando la vela cierra así y aparece esta, pues evidentemente es el gatillo para mí. Eso fue lo que me llevó a mí a tomar esta decisión, que bueno, básicamente ya ustedes conocen el resultado. Yo no estaba buscando compras porque pensaba que el mercado iba a subir muchos pips, no. Yo estaba buscando compras porque estaba buscando un agotamiento de este fuerte movimiento. Pero hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque pues básicamente podemos que lo encontremos, llegar al 50% y que se nos devuelva. Yo era consciente de ese riesgo. Por eso, digamos, en este punto el mercado me muestra un rechazo y eso me estaba haciendo dudar un poco porque yo dije, bueno, este rechazo puede que muestre un poco la pinta de que esto vaya a caer, que vaya a continuar, porque yo en este movimiento quería buscar mi TP, no sabía qué tan extenso iba a ser este movimiento. Y acá les tengo otro dato súper curioso y súper valioso. Observen esto. Si ven esta línea que tengo señalada acá, esperen, yo muevo esto un poco por acá. Es que no me gusta borrar el registro de mis operaciones. Muevo esto por acá.
Vamos a mover esto por acá un momentico. Si ven esta línea que yo tengo señalada acá, vamos a colocarla de otro color, rojita. Si la ven que está ahí señalada de rojo, ¿quién me dice por qué tengo señalado eh, ese nivel? El mínimo más relevante, dice Jonathan. No, lo hemos hablado en la clase hoy ya dos, tres veces. Es la última vela con la intención alcista. Entonces, nada, miren, el precio tenía este nivel a la vista de todos y yo dije, bueno, lo testió. Mostró esta vela y mostró esta siguiente vela. Bueno, antes de que mostrara esa vela, yo dije, uff, bueno, acá el mercado puede rebotar y sacarme por break-even. Yo ya había tomado parciales, pero yo quería era el TP completo. Entonces yo dije, nada, básicamente mi entrada se va a complicar cuando el mercado rompa este punto. Y miren cómo el mercado lo respetó. O sea, literal lo intenta romper y marca esta vela. Esta vela es lo que le da vida otra vez a mi entrada. Pero quiero que se centren no tanto en lo que sucedió, sino miren el mercado cómo suele respetar esos niveles. Miren, mira que como el mercado respeta, ¿cierto? Miren cómo el mercado ahí reacciona. Y creería yo rápidamente, todos con un sí o con un no. Son niveles invisibles, ¿cierto? Ustedes lo consideran o lo consideraban antes. Todos con un sí o con un no. Consideraban en la última vela de la secuencia activa como un nivel relevante en función de lo que podría hacer o seguir haciendo el precio. Exacto, para mí es un concepto muy importante porque es lo que me puede definir si tomar o no tomar una entrada. Entonces, no entendí bien, dice José. O sea, no, la pregunta es, ¿ustedes ya conocían o han ejecutado un poco este tema que les estoy mencionando de ICT? Bueno, yo no soy tan experto en ese tema, de hecho solo lo he visto por TikTok y nunca me introduje mucho en el tema de ICT. Pero básicamente yo lo considero por lo que les menciono, ¿no? Esteban, ¿esta info la podemos usar en otras partes o solo se cumple más en el oro? Juan, la única respuesta a eso es que lo ensayes porque pues... Pero creería que sí, creería que es acción pura para cualquier activo. Aquí se ve muy claro, a la hora de operar es más complicado. Así opero, bro, pero Nasdaq solo cierre de ciclos. Entonces, ¿qué les iba a decir yo? O sea, puede que parezca complicado, simplemente es de concentración, de mucha concentración y de mucha experiencia de hacerlo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ese básicamente fue el ejemplo del día de hoy. No les voy a explicar el ejemplo del día de ayer. Bueno, expliquémoslo. Es un escenario muy similar. Eh, Vamos a vernos acá. Les voy a explicar esta y la del día anterior, que también salió en TP. Ah, no, vean, esta fue la del viernes. El viernes salimos en stop. Esta fue break-even, 60% break-even. Esta fue stop neto y esta fue TP. En TP les explico esta. Les voy a explicar esta que fue 60% más break-even. Qué buen análisis tienes. Primera vez que me conecto y narras muy bien el precio. Gracias, Juan, por tu aporte. Intento, bueno, hay algo que no les he dicho y esta manera de ver el precio para mí hizo ese clic porque siento que es sencilla, ¿no? O sea, comenten todos con un sí o bueno, del 1 al 10. ¿Qué tan fácil se las estoy intentando dar a entender? Uno es fácil, 10 es muy difícil. Es muy difícil. Uno es fácil, o sea, lo que yo intento explicarles, creo que es fácil de entender. 8 dice Juan, -3 dice Jared. Ah, no, ya es súper fácil. 3 exacto. Entonces, no es la manera en que yo lo narro, tal vez. Bueno, de pronto me doy un poco de mérito, pero esta manera de ver el precio es muy sencilla de interpretar.
¿Y qué es lo que más me gusta? Siempre me explica el porqué de cada movimiento, tanto cuando salgo en stop o cuando salgo en TP o por qué no llegué a, a, qué, a TP, o etcétera. Digamos, un ejemplo práctico de esta entrada. ¿Por qué yo no llegué a TP? Básicamente, lo que les expliqué, el mercado rechazó en un punto muy importante. Sí, respetó esta zona, mostró un ligero rebote y luego dio continuidad a lo que el mercado estaba mostrando en función de la estructura principal, que es el rechazo a esta zona de acá. Ya, básicamente es eso. Bueno, ahora sí vamos a explicar cómo es que lo acabas de decir de la última vela de la secuencia activa. Exacto, es la última vela del movimiento previo de la secuencia activa. Esto se lo catalogo yo o se los clasifico así de manera empírica, ¿no? No es que yo lo haya sacado de un libro ni que esté sustentado, simplemente a mí me funcionó y me funciona y ya. Entonces creería yo que es información que tal vez no la encuentren tan fácilmente en YouTube, a modo de que sean las grabaciones de nuestras clases. Y no, aquí, esta entrada, miren. ¿Qué estaba buscando yo? Vuelvo, repito, ya ayer, esta entrada fue ayer, sí, esta entrada fue ayer. El mercado había desarrollado un fuerte movimiento en Londres y en el overlap el mercado había llegado a un nivel muy importante. Este nivel es el punto de origen del último impulso alcista de la secuencia activa. Miren, de este fuerte movimiento alcista que el mercado había desarrollado desde el día julio 20, desde el día julio 9. Desde el día julio 9 el mercado ha desarrollado esa secuencia y pues básicamente seguía el mercado activo. Al llegar a ese punto, miren, a las 8:47 yo no estaba en pantalla ahí, pero cuando son las 9 pues yo ya estaba en pantalla y vamos a verlo en un minuto. Miren, a las 9 de la mañana. A las 9 me conecto. Literal, yo enciendo pantalla y con lo primero que me encuentro es esto, ¿no? Bueno, yo propiamente no enciendo a las 9, ¿no? Yo 2 minutos antes ya estoy conectado y intentando como marcar las zonas y eso, para que no me coja tan encima, pues la apertura. Y nada, miren, las 9 de la noche, 9 de la mañana, y el mercado estaba con esta vela. Yo dije aquí dos cosas. El mercado rompe, continúa y luego testea, ahí ingreso mi oportunidad. O se reingresa. ¿Y qué terminó haciendo el mercado acá? Miren, se reingresó. En la primera vela que el mercado logra romper, se reingresa. Miren, las próximas tres velas lo reingresan. Hacen este movimiento. ¿Qué esquema de extremo es este, familia? ¿Quién me dice? Falla, falla, falla. Ok, genial. Bueno, se nos han presentado dos esquemas de trampa de falla. No, no, no es falso breakout, Juan. El falso breakout se vería de esta manera. Acá, mira. O sea, como que sigue la secuencia, rompe y luego rompe la estructura anterior. Entonces, en este caso, ya conocemos todo lo que tiene que ver con la condición de mercado, ¿cierto? El mercado venía cayendo, había llegado a un nivel muy importante, un punto estructural, el cual a mí muchas veces me llama la atención para buscar escenarios ya bien sean largos o en cortos. Y este no era la excepción. Entonces, al ver que el mercado muestra esta reacción, en especial por este falso breakout, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que pasó con este falso breakout para muchos participantes? Puede ser muy, o sea, si se los coloco así, ya ustedes no lo ven. Pero si se los coloco así, se los aseguro. Se los aseguro que uno piensa, no, esto va a seguir cayendo. Miren de esta manera cómo se ve. Esto es una trampa o es una venta FOMO y es un escenario, creería yo que muy, sí, bueno, favorable para pensar que va a seguir cayendo porque miren, es que el mercado sigue desarrollando esta secuencia y nosotros al encender acá pues pensamos que esto va a seguir cayendo. Esto es una trampa. Esto es toma de liquidez, esto es casa de stops, como lo quieran. ¿Cuánta gente en este nivel ingresó compras? ¿Por qué? Porque es un nivel visible para todos, no solo es que Esteban lo ve y ya. Miren, este nivel mucha gente lo ve. Y mucha gente
al pensar que esto ya no va a caer más y que va a rebotar acá, ingresa sus compras por toda esta zona y por eso acá hay una pequeña consolidación. Luego de que todas esas compras se ejecutan, mucha gente seguramente tomó o ingresó o colocó sus stops debajo de esa zona. Los liquida. Ahora, la gente que estaba vendiendo, que empezó a vender con esta vela, mucha gente habrá colocado sus stops por toda esta zona y ya sabemos lo que terminó pasando. Son zonas donde el mercado manipula mucho y si ustedes, vuelvo y repito, a través de todo lo que hemos, o bueno, no ustedes, sino eso es lo que yo suelo intentar buscar. Entender el contexto, buscar tal vez zonas donde el mercado hace este tipo de trampas, la lectura del precio es la que nos va a ayudar siempre a identificarlas. Es muy fácil encontrarlos, bueno, muy fácil no, pero sí se facilita mucho más tomar escenarios mucho más favorables. ¿Qué tenemos acá? Miren, tenemos el falso breakout con el esquema de falla. Y miren, tengo una, dos. ¿Y yo por qué decido ingresar en esta vela? Y me dice, ¿por qué yo ingreso en esa vela? Ahí señalé algo clave. Mentiras, lo dibujé mal. Esta de acá, miren. Cuatro velas alcistas seguidas. No. Recuerden que yo siempre tengo muy presente la última vela, ¿cierto? La última vela de la secuencia previa, en este caso, pues la bajista. ¿Qué es lo que pasa? Sí, esta rompe acá, pero para mí todavía no era un esquema extremo. Miren, vamos a verlo mejor. Acá, aquí, dejémoslo ahí. Eso para mí todavía no es un esquema extremo. O sea, tiene pinta, pero todavía para mí, a mí no me convence que eso sea un esquema extremo. Yo necesito un poco más de desarrollo para pensar que eso es un esquema extremo. Ya si el mercado rompía, bueno, se me escapaba. Pero para mí no era un esquema extremo. Y más allá que lo hubiera intentado, hubiera querido intentar, hubiera sido con una vela siguiente. ¿Qué termina pasando en la siguiente vela? El mercado hace esto. Y ahí empieza a tomar un poco la forma que yo estaba buscando, el esquema de falla. Y yo estaba esperando tener un cierre por encima de esta zona por dos cosas, por la última vela de la secuencia previa y porque quería darle continuidad a esta intención que es esta vela de acá. Y miren ahí, pues ya el mercado se desarrolla, empieza básicamente, no me no empezó bien porque miren, estuvimos, no sé, creo que a 2 pips del TP, del stop. 2 pips, sí, 2 pips. Estuvimos a nada del stop. Yo dije, "Nah, se fue el stop. Nos salió el tiro mal. Y nada, básicamente el mercado repunta. Llega hasta el 60%. Tomamos parciales. Y miren acá, ya estábamos en compras. Pero si nosotros nos hubiéramos topado con este escenario, miren, vela que intenta romper, darle continuidad. Zona manipulable. ¿Qué termina siendo el precio en la siguiente vela? ¿Qué es eso? ¿Eso para ustedes es una vela gatillo? Todos rápidos, con un sí o con un no. En venta. Bueno, eso no es una vela gatillo como tal, porque pues yo no solo por esa vela voy a vender, pero sí marca una intención. ¿Y cuál es la intención? Pues que el mercado te dice, mira, vengo desarrollando una secuencia activa de máximos y mínimos ascendentes. Mira cómo venía rompiendo los máximos anteriores y mira lo que hago cuando rompo el último máximo. Lo hago débil y muestro un reingreso fuerte. Eso es lectura de precio, eso es un gatillo, eso es la manera más fácil y más coherente que ustedes pueden tener para desarrollar obviamente operativas o encontrar operaciones pues con alta efectividad. La lectura del precio como tal. Y nada, básicamente pues ahí ya el mercado cae con fuerza, muy fuertemente. Miren, gatillo interesante para mí
Teníamos que haber esperado el quiebre de este punto, que es el último punto estructural. El mercado rompe, viene a testear. Última vela con intención bajista es esta vela de acá. Y ahí, miren, el mercado pues cae. Se hubiera desarrollado seguramente un TP muy interesante si hubiéramos vendido. Pero como lo hubiera no vale, pues no lo ejecutamos. Y vamos a explicar nuestra última entrada, no la del stop, sino la del TP del día jueves. Miren, vamos a colocar por acá. Antes de que finalicemos, familia, eh, ¿cómo les ha parecido? ¿Cómo les ha parecido este tema el día de hoy? Tanto el tema del análisis general como el tema del gatillo como tal. Excelente, muy bueno, muy bueno, muy buena lectura, muy bueno el tema. Excelente. Ok, genial, interesante. Eso va a hacer que ustedes cuando vuelvan a visualizar un reel, no sé, un TikTok o el resumen de las operaciones, lo puedan comprender mucho más fácil. Esteban, todo esto lo enseñas en tus mentorías, soy nuevo. Sí, sí, señor, o sea, ya todo este tema, pues, mucho más profundizado y mucho más a detalle. Acá estamos hablando básicamente todo muy rápido y intentando resumir todo, pero a más detalle, sí, en la mentoría lo enseñamos Jason, no sé cómo se dice. Se nota la experiencia, dice John. Gracias, Steven, por eso. Una lectura y una capacidad de explicar muy buena. Gracias, Lucas. Yo creo que es el sistema, ¿saben? No, no es tanto la habilidad de explicar. Creo que eh, decirlo como yo lo veo es también una manera de que él se comunique muy fácil. Hola Jordi, ¿cómo vas? Entonces, bueno, ya, miren, vamos a explicar esta entrada para finalizar en 15 minutos. 15 minutos. Por acá. Por acá. ¿Qué es lo que estábamos observando? Me intento acordar porque esta entrada ya fue del día jueves. Nada, básicamente el mercado viene desarrollando lo que es una secuencia activa de máximos y mínimos descendentes. Máximos y mínimos descendentes o impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Miren algo curioso. Su servidor, él siempre quiere vender acá, perdón, comprar acá, vender acá, comprar acá, vender acá, comprar acá. No les voy a mentir. El gráfico y todas las entradas están ahí ya grabadas ¿en qué? En Instagram a diario. Miren, ¿dónde compré? Impulso, ¿cierto? Bueno, acá no sé qué pasó, eso de pronto no, eso fue 4 de julio, no operamos si no estoy mal. Impulso, retroceso, impulso. Miren, compro acá, vendo acá. Bueno, acá vendí, esto salió en stop. Miren, acá vendo. ¿Qué notan de curioso con el ejemplo que les mencioné acá? ¿Qué es lo que su servidor busca? ¿Se cumple o no se cumple lo que yo busco? No sé si lo vean, o sea, estoy comprando acá, estoy comprando acá, estoy vendiendo acá, bueno, acá vendí mal y acá estoy vendiendo. ¿Qué quiere decir? Compro acá, compro acá, vendo acá. No sé si no lo ven. Coméntenme todos con un sí o con un no rápidamente. Compras en extremos, vendes en los altos extremos. Básicamente sí, o sea, yo intento buscar el inicio del impulso y la finalidad del impulso. ¿Dónde se identifica el inicio del impulso? En la finalidad de la corrección. Entonces, básicamente eso es lo que su servidor busca. Y si lo miramos el día de hoy, ¿qué hago? Bueno, ahorita lo revisamos, pero seguramente en el mapa general se puede observar que es lo mismo. Hagámoslo rápido para que ustedes observen. Miren acá, esta entrada fue en venta, salió en stop, intentaba buscar la venta en la finalidad de este impulso. Acá compramos, salió en TP,
lo alargamos un poquito, limpiamos un poquito. Acá, miren, ya se ve mejor. Entonces, básicamente, esto es la finalidad de un impulso. Sí, 60% no se da. Finalidad de un impulso, retroceso, impulso. Y bueno, aquí ya no han habido más porque, pues, eh, esto fue de hoy. No hay más registros. Y miren, acá intentábamos que fuera la finalidad del impulso. Esto es la finalidad del impulso bajista. Compramos. Entonces tengo impulso, retroceso, impulso, compramos. Seguramente aquí habrá sido una muy buena oportunidad de venta. Solo es como para que se den cuenta de algo que ya les voy a mencionar. Vamos a irnos a la entrada que estábamos analizando, que era esta de acá. Su servidor lo que busca es a través de un mapa mental o un mapa del precio apoyar sus entradas. Ya, básicamente es eso. ¿Qué tenemos acá? Miren, el mercado, vuelvo y repito, si es esta, no me acuerdo, si era acá, si era acá. Bueno, básicamente el mercado tras este rechazo que hizo en este punto, miren, puro price action, vuelvo y digo, en 33.30 el mercado en varias ocasiones y después de haber tenido una fuerte subida, muestra este rechazo, ¿cierto? Muestra ese punto. Esto lo repito, esto sucede en sesiones previas, no en New York. Luego el mercado rompe el último mínimo, tengo contracción, tengo acá la confirmación de que el esquema de extremo, ustedes me van a decir cuál es. ¿Qué esquema de extremo ustedes ven acá? Esto es un impulso, lo dibujé feo. Esto es un impulso y esto es un retroceso, ¿va? En el retroceso, ¿qué esquema de extremo tenemos acá? Un doble techo, exacto, muy bien, un doble techo. Entonces, sobre ese doble techo, pues sabemos que así finalizan las estructuras, que son los impulsos y los retrocesos. Aquí, miren, su servidor enciende a las 9 de la mañana, se encuentra con este escenario, acá, miren, en este punto, una vela muy fuerte, nada que hacer. Yo sabía que estaba buscando la finalidad de esta corrección y estaba esperando la validación. Y pues en este caso aparece este esquema de extremo. Pero no, esto no es suficiente para yo decir voy a vender. Me encantaría decirles si acá vendí y de hecho se hubiera dado muy rápido esa entrada. Pero no, yo necesitaba una confirmación que es el quiebre del punto de validación del esquema de extremo. Sucede el breakout, miren, sucede el breakout y el mercado, vean, en este punto, eh, hace este movimiento. ¿Qué pasa en esta vela? Vuelvo y repito, ustedes siempre van a ver esos niveles que los hemos visto un poco encimita el día de hoy. ¿Qué es esta línea que tengo señalada acá? Si no la logran ver, vamos a colocarla en otro color. Ahí, rojo, ahí se ve mucho mejor. Aquí hace referencia a esa línea. ¿Quién? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Cambio de estructura, último bajo, le prendo el impulso bajista. No, recuerden que siempre la última vela con la secuencia previa es la que nos da ese, esa confirmación del gatillo. ¿Qué tenemos acá? Pues evidentemente esto parecía ser un pullback y darle continuidad al movimiento. Era un posible escenario para haber ingresado a un corto. Pero, ¿qué tenemos acá? En el último o la última vela del movimiento previo, el mercado no logra romper. Esta vela parecía que la iba a romper, vean. Pero miren el cierre. Yo siempre espero el cierre de vela. Y nada, básicamente, o sea, yo tengo señalado esa zona es porque en el recap que hacemos en la comunidad privada, pues les explica a los estudiantes por qué no ingresan a este punto. Y básicamente es por esta confirmación. Vamos a pasar. Ya simplemente estábamos esperando el gatillo. Ya teníamos la validación, la confirmación. Y miren, ahí el mercado empieza a mostrar reacción. Esta vela me confirma y yo dije.
ese día dije, si el precio me hace esto, o sea, como que marque que va a subir y luego termina rechazando y haciendo un cierre, ingreso. Pero básicamente en los primeros segundos, mire lo que hace el precio. Y por eso es que yo decido ingresar ahí. Ahí decido ingresar y bueno, el desarrollo fue muy, muy, muy rápido, ¿no? O sea, esta vela marcó la intención en relación a toda la estructura que, vuelvo y les repito, hemos analizado previamente. Entonces, esto es el gatillo, pero vuelvo y repito, sin todo lo que hemos analizado, esto no tiene valor. Esto no tiene el poder de ejecución para uno poder decir, bueno, voy a ingresar una compra o una venta. No sé si lo que les comunico sea claro. Esteban siempre se baja, yo siempre ejecuto en un minuto. Mi rutina es el primer minuto analizar en 4 horas, el siguiente minuto analizar en 15 minutos. De hecho, si les digo la verdad, yo creo que me demoro un minuto analizando en 4 horas, 15 minutos y ya estando en un minuto. Ya el proceso mental es tan rápido que no se demora uno tanto como se pareciese que se demoraron uno acá explicando, ¿no? El stop loss, ¿cómo o qué tienes en cuenta para colocarlo en ese punto? Ah, bueno, qué buena pregunta, Jason. Jason, no sé cómo se diga tu nombre. Si me lo aclaras, eh, lo corrijo. Esa pregunta que hace o Jason, voy a decirte Jason. Jason, no sé si sea el nombre correcto. Jason, ok, Jason. ¿De qué parte eres, Jason? Dime tú antes de que continuemos con tu pregunta, ya para finalizar. Es que en Colombia no se escribe Jason, así como se pronuncia. Ah, de acá, pero así me colocó mi mamá en esa cédula. Ok, ok, suele pasar en Colombia, sí. El stop es sistemático. ¿A qué hace referencia? Su servidor lo que busca es el punto donde empieza un impulso. Si el precio se devuelve, lo que yo estoy buscando posiblemente no va a suceder. Muchas veces, y de pronto el mercado hace esto y se nos va, pero son poquitas veces. Vamos a verlo en las entradas. Miren, en esta entrada su servidor que buscaba el inicio del impulso, ¿cierto? Miren, el inicio del impulso. Y si ustedes observan, cuando las entradas llegan al TP, rara vez el mercado hace esto, ¿no? Rara vez, ¿no? Ayer fue que nos hizo ese movimiento, pero porque estábamos operando básicamente en contratendencia y por eso no llegamos a TP. Pero yo siempre busco empezar o ingresar donde empieza el impulso. Y ingreso por mercado, Alejandro, sí, señor. Todo es ejecución directa. No coloco órdenes límite ni nada. Si miramos otra entrada por acá, esta salió en stop. Bueno, esa no se puede decir porque no se explicaría, perdón. Miren, básicamente acá, igual, ingreso en este punto. Ah, no, esta salimos por stop. Pero, miren el ejemplo, salimos por stop, pero ¿qué es lo que buscamos? El inicio del impulso, yo le digo el momentum. O sea, ese momento donde explota el precio, ya bien sea al alza o a la baja. Miremos por acá, otra entrada. Miren, está por acá. Ese momento donde explota el precio. Por eso, si ustedes observan, la mayoría de entradas cuando salen en TP, jamás está en TP. ¿Entienden? Y eso es crucial, ¿no? Porque si ustedes me lo preguntan, si mi entrada no comienza bien, yo ya entrada, o, bueno, si es que suena redundante, si la operación de entrada no empieza bien, yo ya sé que es muy poco probable que se desarrolle óptimamente. No vamos a decir que se reduce a un 70%, pero mi entrada normalmente siempre tiene que empezar así. Por eso, si ustedes observan la mayoría de reels, yo llego al 60% muy rápido, muy, muy rápido. O sea, es cuestión de 10 minutos que yo ya hice 60 puntos. Y miren, este es el ejemplo de acá. Acá tomamos parciales también
Y si ustedes observan, en cuestión de minutos ya estábamos en el 60%. Entonces, lo que yo busco es siempre ingresar donde empieza el movimiento. ¿Cuánto cuesta una mentoría o entrar a tu comunidad? Ahorita les muestro un poco, pues para las personas que están interesadas en formar de parte de la comunidad. ¿En cuánto tiempo? Claro, eso depende de cada persona, pero aprender tu metodología, ¿en cuánto tiempo puede ser? Y es que esa pregunta, si te quisiera vender humo, te diría que en 2 semanas. Pero evidentemente, mira, la información ustedes en 3 meses la tienen, o sea, todo lo que tiene que ver con todos los conceptos, cómo interpretar, cómo ejecutar, cómo identificar condición de mercado, expansión, contracción, nivel, validación, gatillo y etcétera. Pero hay algo que es fuera de eso, y es la consistencia con la que tú la ejecutes, ¿no? Si tú vienes a hacer una operación una vez a la semana, pues posiblemente te va a costar demasiado tiempo, pero si tú eres constante, eres disciplinado y comprometido, seguramente va a ser cuestión de meses, no te puedo decir si 2, 3, 5, 6, 6, 12, no sé, de que empieces a empezar a ver resultados, ¿no? No estamos hablando de que empieces a vivir porque eso ya es otro proceso. Pero cuando uno empieza a ver resultados, uno empieza a trabajar ahora en la palabra clave que es la consistencia. Y cuando hay consistencia y ya hay sistema, pues ahí es donde ya uno empieza a ver los resultados, lo que nos interesa. Entonces, si pudiéramos redondear y si esto fuera como una ruta de Waze, como lo mencionamos al principio, yo creo que una persona comprometida, dedicada, seguramente en cuestión de 12 meses, puede tener ya el sistema integrado a su perfil operativo, ¿no? Consistencia y sistema, pero validado que sea rentable. ¿Cuándo tomas parciales? ¿Cuánto cierras? Yo tomo parciales siempre en el 60%. Siempre tomo parciales en el 60%. Y tomo el 50% de beneficios. Tomo el 50% de beneficios. Déjenme a ver si les puedo compartir acá un poco para las personas que están interesadas en ingresar a la comunidad. Ajustes, vamos por acá, que no sé dónde se ve eso. Copiar, vamos a ver si puedo abrirlo por acá. Y creería que sí. Esperen, ya les comparto. Esto se comparte muy grande. Casi tus videos colocas 20 puntos, creo que se llama. Sí, yo siempre coloco 20 pips de stop. Eso ya va un poco más arraigado con el tema estadístico. Eh, Creo que una de las cosas que no me permitía avanzar era que mis stops siempre variaban mucho. A veces eran de 30, a veces de 50, a veces de 25, a veces de 50. Si mi stop era de 50, 100 pips no era nada, ¿no? O sea, era un 1 a 2. Entonces yo quería buscar entradas que me dieran un gran retorno y básicamente por eso fue que lo empecé a ejecutar así. Sean con una cuenta de fondeo de 5K. Suelo operar con un lotaje de 0,01 para obtener una ganancia relativamente buena. Mis TPs son muy altos, entonces para que pueda aprovechar los 100 pips de TP debería subir el lotaje. Pues es que digamos tú tienes una cuenta de 5.000 en fondeo, pero tu stop o tu dropdown es del 10%, que son $500, ¿cierto? Si no estoy mal. Básicamente tendrías que, para poder jugar un poco con eso, si lo haces, no sé, con 0,10 del lotaje, pues tus stops diarios serían de 20. Podrías tener hasta 25 operaciones, tendrías que tener 25 operaciones consecutivas para perder la cuenta. Y yo solo hago una operación por día, entonces tendrías que tener básicamente un mes con todos los días negativos. Pero igual si quieres jugar un poco con 0,5, con 0,10 está bien. Menos SL es igual a menos win rate, pero tú tienes un win rate. Pero si tú miras, yo soy demasiado estricto al momento de la ejecución. Entonces, lo que tú dices tiene mucho sentido, Jonathan. Pero con validaciones, con paciencia y concentración, porque es de mucha concentración, puedes tener un buen win rate.
Entonces, bueno, para las personas que deseen ingresar, que les interese un poco lo que tiene que ver con la mentoría, déjenme, les muestro esto por acá. Ahí les comparto pantalla. Básicamente, pues ustedes van a tener acceso a clases semanales en vivo, entradas explicadas todos los días paso a paso, revisión de operaciones con retroalimentación de las que ustedes hacen a diario. Hay una comunidad privada donde los estudiantes comparten sus entradas. Cuando considero oportuno, pues se hace retroalimentación. La biblioteca de lecciones grabadas, que es todo el material educativo, todo lo que tiene que ver con psicotrading y obviamente la metodología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia del plan anual al plan mensual? Que ustedes pagan $29 al mes y se ahorran un 17% si lo pagan al año y adicional a eso, o sea, se ahorran 2 meses, acceden a las indicaciones en vivo de mercado, lo cual pues es demasiado provechoso. Entonces, nada, básicamente esto es el programa. Se tiene un test diagnóstico apenas ustedes ingresen, tienen una sesión personalizada conmigo, donde se identifica qué es lo que vamos a empezar a trabajar y cuál va a ser la ruta según su perfil operativo, porque cada persona es un mundo distinto y no todos deben aprender de manera, o sea, esto no se aprende de manera sistemática ni lineal. Esto es un proceso individual para cada persona. Hay un tema que se llama las auditorías, que es un tema donde se evalúan las métricas estadísticas de cada estudiante y se empieza a trabajar o corregir progresivamente los errores de cada persona en cuanto a su perfil operativo. Si desean más información en cuanto al tema de la comunidad y eso, pues me escriben por privado, si no en el link de las biografías van a encontrar ahí el enlace directo, pues para que vengan y se registren. La comunidad va a completar ya el primer mes y ya somos 26 personas. Entonces, vamos bien. El perfil de las personas que se unen a este programa no es la gente eh, que cae tan fácilmente, ¿saben? O sea, yo me reúno con todos o con cada persona que ingresa, yo me reúno y todos tienen un perfil en común y es que ya saben identificar lo bueno de lo malo. Ya ustedes interpretenlo como quieran. Y es gente que es comprometida, ¿no? O sea, esto no es para personas que piensan que esto es un camino rápido ni nada de eso, simplemente es gente que quiere empezar su proceso de manera profesional. Y bueno, creía que aquí se van a poder sentir muy apoyados. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, cómo les pareció la clase. Déjamelo saber, familia. No sé qué se me hizo allá. ¿Operas con tu comunidad o qué ofrece la comunidad? ¿Puedes hablar más del paquete anual, por favor? Creo que eso era antes de lo que estábamos hablando. ¿Cómo son las indicaciones en vivo? ¿Qué hora que utilizan para realizarlas? El tema del broker me causa curiosidad, ¿saben? Me lo preguntan, yo creo que las preguntas que más me hacen es el tema del broker. Creo que el broker es, sí, evidentemente es un ítem muy importante, pero es cuando ya uno ya pues tiene que retirar y sumar una cuenta grande que debe importarle el tema del broker. Pero pues si me lo preguntas, yo trabajo con Easy Markets y con Hotforex. Esteban, ¿y el método mensual qué métodos de pago da? No, pues tú ingresas acá, ahí te va a pedir lo que es tu correo, te va a pedir tu nombre. Una vez hagas eso, pues te va a decir que pagues con tarjeta de débito o crédito. Si se te dificulta, pues ya me escribes por interno y se hace el proceso interno. Pero cuando es proceso mensual, pues sí, lo recomendable es por acá. Entonces, nada, familia. La invitación, pues si quieren pertenecer a nuestra comunidad, estamos creando algo muy maravilloso y es genial empezar a ver cómo las personas que ingresan empiezan a opinar o a pensar o a tener resultados positivos. Y eso retroalimenta mucho en la comunidad y evidentemente para mí pues es de gran provecho ver que las personas que ingresan empiezan a cambiar un poco su foco. Yo quiero preguntar cómo es que indicas el cambio se da en la última vela. Juan Guillermo, tú eres de la comunidad, ¿cierto? Sí. ¿Te parece si lo dejamos para mañana? Ya llevamos 90 minutos. Entonces lo dejamos para mañana en la clase en vivo que tenemos nosotros, ya con la comunidad privada.
Entonces, nada, familia, me despido, espero les haya encantado. Nos vemos el día de mañana. Bueno, perdón. Con los de la comunidad nos vemos el día de mañana. La grabación ahí va a quedar por si de pronto la quieren volver a ver luego. ¿Listos? Que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima ocasión, grupo.